Bueno, Ale, vida en Córdoba. Vida en Córdoba que venía, imagino que uno en el desarrollo de infancia, adolescencia, se va poniendo trajes que le va calzando el papá, la mamá, la sociedad, y llega el momento de empezar a sacárselo. Digo, no sé si se describe gráficamente la cuestión, pero... Tal cual, es así, es así. En realidad, bueno, todos esos trajes que uno se va poniendo o que te los van poniendo de alguna manera, también cuando uno mira hacia atrás dice, bueno, eso hizo posible que yo también pudiera hacer mis elecciones, Está mis bueno. opciones, Sí, ¿no? sí, o sea, sí. digo, Una más allá de visión que uno se positiva. pelea con algunos y se los saca medio a las fuerzas y por ahí algunos son medios chalecos de fuerza que uno siente, Están trabados. Están ahí trabados o cuestan más. Después uno, bueno, recupera parte de esos trajes, se pone alguna pieza en realidad o va como aflojando. Eso un poco como la distancia. Pero en realidad sí, la avenida Córdoba, que yo había cumplido recién 18 años, sí, llegué con varios de esos trajes. En realidad, bueno, que tiene que ver con lo que uno conoce. Bueno, yo llegué a algo totalmente nuevo, que en realidad se me abría el mundo, que era la universidad, pero bueno, también venía con algún tipo de referencia en términos de poder continuar con esa especie de participación en el grupo cristiano, que era Juventud Franciscana. Entonces también mis primeros contactos de primer año estuvieron como con esas dos cuestiones. Por un lado, la apertura del mundo a través de lo que era la Facultad de Filosofía y Humanidades, ese mundo nuevo, conocer mucha gente. Fue la primera vez en donde, bueno, me encontré que estudiaba con gente que eran de diferentes edades. Porque vos fíjate que cuando uno va a la primaria, al secundario, en realidad siempre compartís clases con gente que tiene más o menos tu edad. Uno más grande, más chico, pero más o menos lo mismo. Pero a mí me tocó ahí en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la carrera de Ciencias de la Educación, que es lo que hice, claro, de encontrarme con gente que tenía 45 años y uno tenía 18, y también con gente que tenía 30, y con otros que tenían también 17, 18 como yo, pero muy heterogénea la edad. Y en realidad es de repente entras como al mundo adulto, ¿te das cuenta? Porque bueno, esos compañeros también hacen que uno empiece como a sentirse adulto. Por el otro lado, bueno, también tenía esto de cierta tranquilidad que me daba de poder seguir perteneciendo como algo que yo conocía y seguro que tenía que ver con esta participación en la iglesia, con grupos que tenían que ver con lo solidario, etcétera, etcétera. Cosa que fui dejando también de a poco y me fui metiendo a pleno con el tema de la vida en la universidad y con la gente que iba conociendo, la gente de otros lugares, gente cordobeses, gente de otras provincias. Bueno, la verdad que fue como muy interesante esa llegada. Esa llegada. Sí, y pasa que uno vuelve al pueblo y le preguntan, ¿y qué estudiás? Y vos me dijiste ni vocación ni mandato, ciencias de la educación. ¿Vos qué decías cuando te preguntaban? ¿Y qué estudiás, Ale? ¿Qué ciencias de la educación? Ciencias de la educación, en realidad. Mira, yo te voy a ser sincero, pero la verdad que se lo he dicho muy poco, porque la verdad que me da un poco de pudor, porque parece que uno en realidad no, bueno, es como medio loco, ¿no? Pero digo, bueno, en esta cosa de la rebeldía, de elegir la carrera, yo sí, obviamente que me gustaban las humanidades, las sociales. Te decía que en realidad el test vocacional me daba para otro tipo de cosas. Minería. Para ingeniería en minas, en arquitectura, con lo espacial, que después a la vuelta de la vida ya te voy a contar por qué tiene... Y ahora estoy laburando lo espacial, pero ya te voy a contar un poco de qué se trata eso. Pero digo, en realidad me hice de un libro en donde estaban todas las carreras. ¿Y sabes lo que hice? Un día estábamos todos reunidos en la mesa, era un almuerzo, y en mi casa había todo así como un discurso muy, hay que pensar muy bien lo que uno quiere seguir, etcétera. Y yo, bueno, en esta cosa de rebelde, de no voy a pensar tan bien como me dicen que tengo que pensar, lo que hice es así, en el libro y puse el dedo. No te puedo creer. Puse el dedo y me salió pedagogía. O sea, y me fijé, Universidad Nacional de Córdoba, Ciencias de la Educación, porque yo no sabía que existía esa carrera. Pedagogía. Y entonces fue así como azaroso en realidad. Por eso te digo, en esta cosa, está bien, yo podría no haber seguido en definitiva. O sea, empecé eso, pero esa fue la forma en que esa fue la forma en que lo elegí en realidad. y trato, bueno, eso, te lo cuento, derrumbamos todos los... Sí, o sea, digo, trato como, porque a veces parece que, bueno, es nada, no pasa nada y cualquiera puede elegir cualquier cosa. Bueno, pero qué sé yo tenía 17 años y me pasó eso. Y así lo elegí. Y eso soy. Ahora, en este momento. Pero bueno, esa fue la manera. O sea, tanta insistencia en que hay que pensar, que hay que tener como muy en claro qué es lo que uno quiere, cuál es tu vocación, para qué tenés facilidades. Bueno, y en realidad yo en ese momento no podía hacerme cargo de elegir eso.
y dije que lo elija la suerte. El azar. El azar, qué sé yo, lo que me toque. Y en el camino, ya en el baile, digamos, ¿en qué momento empezaste a decir, che, está bueno esto, Sí, me gusta? Me gusta, sí, porque en realidad, digo, a mí lo que me gustaba era la facultad, me gustaba la Ese vida ámbito. de la facultad, me gustaba estudiar, qué sé yo, si hubiera estudiado a lo mejor historia, también. Sería historiador, o me hubiera salido filosofía y hubiera estudiado filosofía. Creo que podría haber estudiado diferentes cosas. Pero lo que me atrapó a mí fue la vida en la universidad. La vida en la universidad. Y en Córdoba sí me parece como interesante, la vida cultural, que uno empieza como a descubrir que en el pueblo como era mucho más limitado en ese sentido, y eso lo aproveché mucho. Empezar, qué sé yo, a ver qué era el teatro independiente, qué eran las películas más independientes, bueno, empezar con grupos de estudio, gente que se reunía a estudiar temas en particular, bueno, cosas como re interesantes que tienen que ver con la vida en Córdoba. Pero a mí lo que me deslumbró fue la vida en la universidad. En realidad yo entré en el 85, sí. Hacía 2 años que se había recuperado la democracia, entonces estaba como muy efervescente y muy marcado por eso, en realidad, sí. La vida de la universidad. Se estaban empezando como a consolidar los centros de estudiantes que habían estado prohibidos durante la dictadura. En la Facultad de Filosofía hacía 3 años que estaba el centro de estudiantes. Entonces yo medio como toda esa militancia o esa participación que había tenido en la iglesia la empecé a volcar en la política estudiantil, en la política universitaria. Y bueno, y me empecé a dar cuenta que era eso lo que me gustaba. Por supuesto que siempre estudié, pero en paralelo siempre tuve participación estudiantil. Y que yo, el primer año no, pero el segundo año ya era la delegada de mi curso. Sin habérmelo propuesto, medio como que, bueno, ahí empezás a pedir la palabra. Yo era muy tímida en realidad y toda mi infancia fue muy tímida, no me animaba a hablar. Así que también eso fue todo como un aprendizaje que fui haciendo, porque me acuerdo que las primeras veces en el curso, en la universidad, cuando tenía que hablar me ponía colorada y me daba calor y transpiraba, o sea, como esas cosas que después con el tiempo uno va como acostumbrándose, pero en realidad me costaba mucho. Me tuve que sobreponer a todo eso, porque la verdad que me gustaba mucho la participación ahí política. Y en eso imagino que hay una satisfacción personal, pero además imagino que hay una búsqueda. ¿Qué sentís que buscabas participando activamente? Y en realidad tiene que ver con la construcción colectiva. Para mí... el equipo que hablabas. Exactamente. Para mí, o sea, no me puedo pensar en un trabajo sola, no me puedo pensar... mira que yo hago investigación, ahora soy docente en la facultad, sí. Soy investigadora también, y por ahí la idea que hay de los investigadores es que estás, bueno, en el laboratorio o haciendo unos escritos sola, ¿no? Y bueno, y hay todos otros modos también de producir investigación, de producir conocimiento que tiene que ver con la producción colectiva, con el equipo, con la construcción de conocimientos que se hace con el otro. No solamente con tu colega, sino que también hay toda una construcción de conocimiento que se hace con las comunidades. Qué sé yo, yo que trabajo con escuelas, con maestros, tengo muchas posibilidades de construir conocimiento con los maestros cuando voy a la escuela, con los directores cuando voy a la escuela, sí. Con los estudiantes, con los alumnos que están transitando su primaria o su secundaria. Con ellos también se produce conocimiento y no es idea de es el científico el que produce conocimiento aisladamente. Me parece que también eso es como interesante. Bueno, y eso es lo que a mí me permitió la universidad, me permitió conocer esas formas en realidad, y con eso me enganché. Por eso, no sé, podría haber sido esa carrera u otra, pero tiene que ver con ese espacio como de libertad que yo logré percibir y construir en ese espacio institucional que es la Universidad Nacional de Córdoba. No es cualquier universidad, es en la UNC en realidad, sí. ¿No? Así como la llevo en el corazón en realidad, es la que me abrió el mundo a mí. Da mucho prestigio hablar, pero da mucho orgullo a uno decir que uno pertenece y que es parte de una universidad nacional. Exacto. ¿Cómo me definís a la Universidad Nacional de Córdoba en perspectiva? De cuando llegaste dijiste que estás perdida en Ciudad Universitaria, sí. A este presente ya habiendo sido vicedecana, habiendo tenido tantos años de trabajo. Y en realidad, para mí en realidad es parte de mi identidad, de mi vida, la Universidad Nacional. A mí me ha permitido ser lo que yo soy, eso en lo personal, y me parece que la universidad, independientemente de lo personal, es Córdoba, ¿no? Porque me parece que justamente si hay algo que es Córdoba y que tiene que ver con su identidad, es la Universidad Nacional. Uno puede decir el cuarteto, etcétera, pero digo, la Universidad Nacional
es parte del ADN en realidad de la... Y vos sabés que hace muy poco, en el año 2013, la Universidad Nacional de Córdoba cumplió 400 años. Y en ese momento yo tuve la suerte, en realidad, de estar trabajando ahí en el rectorado. En realidad, llegamos a los 400 años de vida de la universidad con la primera rectora mujer en 400 años, que fue Carolina Escoto. Sí. Y bueno, ella es de filosofía, es filósofa, y nosotros ya trabajábamos juntos en la Facultad de Filosofía, y cuando ella gana el rectorado, me voy a trabajar con ella a la gestión del rectorado, y bueno, y nos toca transitar el tema de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Y entre las diversas tareas que tuve, porque bueno, hice de todo ahí en la gestión, tuve la coordinación general de lo que fue la conmemoración de los 400 años de la Universidad Nacional. Bueno, siendo pedagoga, fíjate cómo llegás, bueno, pero fue eso, ¿no? De decir, bueno, construir equipos, llamar artistas, llamar historiadores, llamar antropólogos, armar equipos para pensar cómo iba a ser esa conmemoración de 400 años de historia, ¿no? Y fue como muy interesante ese proceso de ponerse a pensar, bueno, a ver de qué manera. Ahí es donde percibí y me di cuenta de la importancia que tiene la Universidad Nacional para Córdoba, en realidad, ¿no? Porque teníamos reuniones desde empresarios, deportistas, o sea, de gente de los más diversos ámbitos para contarles las ideas, y queríamos que de alguna manera el festejo no quedara encapsulado en la misma universidad, sino que fuera un festejo de toda la ciudad y de Latinoamérica, porque en realidad la Universidad Nacional de Córdoba ha tenido como mucho impacto en Latinoamérica. Sí. A través de la reforma del 18, que justamente este año estamos festejando también los 100 años, conmemorando los 100 años de la reforma. Ahí fue como recuperar toda una historia muy diversa de la universidad, ¿no? Desde los jesuitas, después los franciscanos, esa primera época como muy ligada a la iglesia, hasta una universidad democrática, abierta, que tiene que seguir democratizándose, ser cada vez más abierta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero 400 años como muy variados en términos de lo que significó como institución. Y como un mensaje al joven que está hoy decidiendo qué hacer, qué estudiar, y en momentos en los que lamentablemente se empieza a cuestionar la educación pública y gratuita, desde dentro, ¿vos qué le dirías como invitándolo a ese mundo que debemos defender y cuidar? Exactamente, sí, yo soy una militante de la educación pública, o sea, si vos me decís, me defino, y eso me lo habilitó la Universidad Nacional, entender qué es la educación pública, ¿no? Que es esa educación que nos identifica a nosotros como nación, como Argentina, a diferencia de otros países en donde el Estado se hace cargo y es el principal responsable y sostiene la educación de toda la población, en donde la educación pública implica que es un derecho, no es un beneficio ni un servicio que se brinda, sino que es un derecho con el que todos los ciudadanos nacen y así circulan por la vida. Entonces tienen que estar garantizado ese derecho, y es un reclamo en ese sentido. Para mí, para la gente joven, y me imagino el que quiera seguir estudiando, y yo digo, bueno, que no se pierdan, al que le interese seguir estudiando, que no se pierdan esa oportunidad, porque me parece que más allá de la carrera que elijan, en realidad la posibilidad de venir a Córdoba, y en particular de lo que yo puedo hablar de venir a la Universidad Nacional de Córdoba, primero que es gratuita, que es abierta, es la posibilidad de encontrarte con una diversidad de personas que sin lugar a dudas van a hacer más rica tu vida. Yo digo que cuando uno transita por esta institución sale mejor persona en realidad, porque no hay nada que no te interpele en términos de lo que vos traes, pero eso que te interpela y que te reafirma en lo que vos querés o te habilita a conocer otras cosas que pueden enriquecer más tu perspectiva y tu vida. Entonces me parece que eso está bueno, andar por la vida como expandiéndose y no cerrándose, ¿no? En ese punto me parece que la universidad lo que te permite es eso. Corte y terminamos. Bueno, acá estamos en la biblioteca, en el edificio de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que la compartimos también la biblioteca la compartimos con la Facultad de Psicología. Y en realidad, bueno, esta es la sala de lectura. Para mí es como el lugar más lindo en realidad de la facultad, porque es un espacio en el que los estudiantes y los profes podemos venir entre clases, cuando tenés un ratito o querés hacer una consulta,
y venís y estás aquí, podés leer, podés compartir una lectura con alguien, y me parece que eso, que es como un espacio así luminoso, amplio, y que invita a que, bueno, por ahí tenés 2 horas, no te podés volver al centro o a tu casa, y de repente venís y también haces acá, resolvés algún práctico, preparas una clase si sos profe, o lees un libro. Bueno, me parece que es como uno de los lugares más interesantes, porque además nos encontramos los docentes y los estudiantes en este espacio. Bueno, la verdad que con este breve recorrido que hemos hecho por la facultad, espero que les haya gustado. Para nosotros, la verdad que estamos muy orgullosos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de los espacios que tenemos, de la historia que tiene esta facultad. Y bueno, y las puertas siempre están abiertas para recibir a quien quiera visitarnos y quien quiera también aprovechar y cursar alguna carrera que acá se dicta.